Alabado sea el Señor por más una comunión que estamos aquí, hermanos de Colombia, Venezuela y Ecuador, creo yo también que hay. Y daremos seguimiento a la comunión que estamos hablando sobre el libro de Primera de Tesalonicenses. En la última reunión, comunión, hablamos sobre Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y me gustaría quedarme un poco más en estos versículos, en especial a partir del versículo 16 al 18, conectando un poco con capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Está bien? Mas vamos a dar atención al versículo 16 y 17. Voy a leer aquí. Me gustaría que todos puedan acompañar en sus Biblias. Es muy importante que tengamos todo esto bien marcado, porque también haremos mención de varios otros versículos que se refieren a este tema. Ese tema, como hablamos de la última vez, es un tema de encorajamiento que Pablo dio a los hermanos de Tesalonicenses a causa de que muchos estaban siendo muertos, martirizados. Eso estaba trayendo tristeza a muchos hermanos y hermanas desavisados o no bien informados de cómo eso se pasa con nosotros los que somos del Señor. Entonces él dijo claramente, mostrando que nosotros somos un pueblo de esperanza, un pueblo que no tenemos la esperanza o la tristeza porque uno muere físicamente, sino que solamente dormimos cuando nuestro cuerpo parte, ¿no es cierto? Entonces él mostró que así como una persona duerme, un día va también despertarse, y el despertar de una persona que duerme o muere físicamente será cuando Jesús venga en su segunda venida. Y aquí dice claramente, el versículo 16 y 17, vamos a leer, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, de 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pararemos aquí. A partir del versículo 4, vamos a dejar para una otra oportunidad. No digo que será en la próxima reunión, porque probablemente estaremos todavía en este tema que estamos compartiendo hoy, porque queremos desarrollar un poco más ampliamente porque ese es un tema que habla de la venida del Señor. La venida del Señor, esta palabra, la venida del Señor, en griego significa la parousia del Señor. La parousia significa la presencia del Señor. Entonces, cuando se dice la venida del Señor, está hablando de la presencia del Señor, de la venida presencial del Señor. Y esto se da de dos maneras: una venida oculta y una venida pública, ¿ok? Eso es muy importante porque la venida del Señor tiene dos aspectos. Tiene su venida
oculta y tiene su venida pública. La venida oculta del Señor está relacionado a sus íntimos, o sea, a aquellos que el Señor considera como vencedores. Bueno, esto es la escuela de interpretación que nosotros creemos, que nosotros enseñamos y compartimos en nuestro medio. Porque hay otras escuelas de interpretación con respecto a la venida del Señor. Hay escuelas que no creen que hay la venida oculta, solamente creen que hay la venida pública. Por lo tanto, si no hay una venida oculta para sus íntimos, para los vencedores, entonces no hay una venida, no hay entonces vencedores, podemos decir así. Y la venida oculta del Señor está relacionado con lo que creemos en el arrebatamiento antes de la grande tribulación, ¿ok? Antes de los 3 años y medio de la gran tribulación. Y la venida pública será al fin de la gran tribulación. Aquí cuando Pablo menciona, versículo 16, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de su venida, podemos decir, que incluye la venida oculta como también la venida pública. ¿Ok? Aquí Pablo no describe con tanta claridad porque esta palabra descenderá del cielo tiene dos aspectos. Es descender directamente del trono de Dios hasta que entonces nos encontremos con Él en el aire. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí se refiere a qué? A su venida oculta. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no se manifestó públicamente sobre la tierra. Todavía está en el aire. ¿Y dónde? En las nubes. Entonces, esta venida oculta, podemos decir así, es para su iglesia. Y aquí no solamente incluye, como hablamos, se refiere a toda la iglesia que será arrebatada. Esto significa la cosecha final de todos los hijos de Dios al fin de la gran tribulación. Antes que termine oficialmente la gran tribulación, cuando el Señor, antes de venir públicamente con gloria, para que todos hombres vean que Él vendrá. Cuando dice en la Biblia, vamos a leer unos versículos que dice que Él vendrá y todos los ojos lo verán. Esto es la venida pública. Y versículos 16 y 17 ya pasaron. ¿Por qué? Porque 16 y 17 se refiere a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia, que tendrá el encuentro con el Señor en el aire. ¿Ok? ¿Está claro esto? Eso es muy importante entender. Y el Señor, cuando vendrá públicamente, ya será a partir de las nubes para la tierra. Y así todos los ojos lo verán. Aquí, versículo 16, 17, todavía no fueron todos los ojos que están viendo, solamente los ojos de los hijos de Dios, de los que son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, versículo 16, esto se refiere seguramente
con respecto a la venida oculta del Señor. Prácticamente es una cosa muy tenue, muy cercano. Es una cuestión de un límite entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Porque esa trompeta aquí en el versículo 16 se refiere a la séptima trompeta. ¿Ok? La séptima trompeta prácticamente está conectado con ¿qué? Está conectado con el fin, está conectado con el comienzo de la gran tribulación. El comienzo de la gran tribulación de los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel se refiere entonces a la gran tribulación. Los 3 años y medio finales de los 7 años que se refiere a la última semana de Daniel. Espero que estén me acompanhando aqui. A última semana de Daniel são 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio serão considerados como anos de paz, anos de bonança, de tranquilidade, porque são os 3 primeiros anos, 3 primeiros anos e meio relacionado a la semana de aliança que o anticristo hará com muitos, sem dúvida, incluindo Israel e outros pueblos, e esta aliança durará uma semana, mas sabemos que ao meio dessa semana, esta aliança será rompida, será deshecha, e aí, então, os últimos 3 anos e meio se referirá a la gran tribulación, que será la venida de la aparición, podemos decir, de la abominación, ¿no es cierto? Del asolador, que se refiere a Daniel y se refiere a Mateus 24, cuando Jesús habla de esto. Aquí, por eso que yo dije que este tema es amplio y nos gustaría desarrollar un poco más hoy y en la próxima reunión, quizá en la próxima o en las 2 próximas. Todo va a depender de cómo la cosa camina. Mas quero, hermano, dejar bem claro a ustedes que não estamos interessados aqui, quando hablamos de la venida del Señor, de despertar nenhuma curiosidade em los hermanos, de despertar algum tipo de solamente conhecimento de lo que estará passando e de lo que vendrá. Muitas coisas que hablaremos de acordo com a mejor interpretación que el Señor ha dado a lo largo de los años, de los siglos, a sus siervos, a muchos hermanos preciosos que, al estudiar la palabra, llegaron a esta interpretación más equilibrada y más, podemos decir, armónica con todo lo que la Biblia habla. Como yo dije, hay diferentes interpretaciones. Hay personas que no creen que habrá 1000 años, no creen que habrá reino. Hay interpretaciones que no creen que habrá galardón. Entonces, hay interpretación que no habrá arrebatamiento en diferentes ocasiones, que habrá solamente un único arrebatamiento de la iglesia. O la iglesia toda será arrebatada antes de la gran tribulación, o la iglesia toda pasará por la gran tribulación. Estos son 2 escuelas que prácticamente hay entre todos los hijos de Dios, y hay la escuela que nosotros creemos una interpretación más equilibrada, que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en partes, la parte vencedora, la parte martirizada y la parte final. La parte vencedora, que son los vencedores, antes de la gran tribulación, antes de los 3 años y medio, en la víspera de los últimos 3 años y medio. Habrá
el arrebatamiento o la cosecha de los vencedores tardíos, podemos decir así, que serán los vencedores que serán muertos durante la gran tribulación, martirizados. Esos serán cosechados durante la gran tribulación. Y la iglesia toda que restará, la parte mayor, remanente de la iglesia, que pasará por la gran tribulación, será arrebatada al fin de la gran tribulación, aquí, versículo 16, 17 específicamente, antes de la aparición pública de Jesús en gloria. ¿Está bien? Entonces, yo quiero dar este inicio aquí. Y versículo 1 de capítulo 5 habla de tiempos y de las ocasiones o épocas. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué Pablo habló así a los tesalonicenses? Porque Pablo ya había hablado sobre esto personalmente a ellos cuando estuvo con ellos en Tesalónica. Pablo habló de manera muy clara y detallada de la venida del Señor. Si nosotros miramos segunda de Tesalonicenses, podemos abrir allá. Segunda Tesalonicenses. No tocaremos esto ahora, claro, ¿no? Porque nosotros estamos todavía en el primero, mas si el Señor permite, daremos entrada también en el segundo Tesalonicenses después, en secuencia. Pero aquí, segunda Tesalonicenses 2, vamos ver, Pablo escribe otra vez a ellos, y aquí vamos a entender por qué que Pablo dijo que él había ya hablado con ellos. Versículo 1, 2 Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿ok? Usted ve que este versículo está conectado con 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. La reunión con Él, a la venida del Señor, a la parousia de nuestro Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, que os dejéis mover, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿De qué habla esto? Esto Pablo quiso decir, cuidado para que no se mueva por causa de hablares. El Señor vendrá mañana, como muchos inferiormente han dicho a lo largo de los años, o últimos 100 años, hubo muchas personas que dijeron, Jesús vendrá a tal fecha, vendrá en tal mes, en tal fecha, ¿no? Y entonces muchos se conturbaron, se movieron y todo. Infelizmente todo eso son falsas alarmas, ¿no? Porque el día del Señor o la venida del Señor vendrá con mucha claridad después que muchas señales se han ocurrido. ¿Ok? Muchas cosas han ocurrido. Por eso el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, claramente se refiere al anticristo, ya profetizado en Daniel 9 sobre el asolador y en Mateo 24 por el propio Señor Jesús, el abominable de la desolación. ¿Ok? En Mateo 24. Entonces es el mismo hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ocurrirá relacionado con el templo que aún será construido. Por eso que nosotros tenemos
otra vez digo, esta línea de interpretación de que habrá una reconstrucción del templo que fue destruido, esto es algo que en la palabra dice muy claramente. Hay interpretaciones de hermanos que dicen que no tiene nada que ver con un templo que vendrá físicamente. Hay hermanos que no creen que habrá la reconstrucción del templo. Bueno, esto es lo que ellos creen. Nosotros debemos creer en lo que la Biblia muestra, porque si hay aquí un templo de Dios y el anticristo va a sentarse en él, y Jesús mismo dijo en Mateo 24, después voy a leer este versículo, que este abominable de la desolación vendrá en el lugar santo, que exactamente es el templo que será reconstruido. Entonces creemos que habrá un tercer templo. Y de acuerdo con Daniel, capítulo 9, dice respecto que él cesará el sacrificio y la ofrenda de manjares. Entonces significa que habrá, estará en andamiento el sacrificio y las ofrendas. ¿Y dónde se hacen sacrificios y ofrendas? Dentro del templo. Por lo tanto, creemos que el tercer templo será reconstruido para que todo eso ocurra relacionado con la última semana de Daniel, que está relacionado con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, y no necesariamente con nosotros. La última semana de Daniel está relacionado directamente con la nación de Israel. Nosotros estaremos viviendo la historia junto con Israel en su última semana para completar las 70 semanas sobre el pueblo y la ciudad santa, que es la nación de Israel y Jerusalén. ¿Ok? Porque las 70 semanas de Daniel están relacionadas con la nación de Israel, no están relacionadas con nosotros. Sin embargo, la última semana de Daniel, que se relaciona con la nación de Israel y también Jerusalén y el templo, también se relaciona con nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo de la iglesia hoy va a convergir con el tiempo de Israel. Y nosotros viviremos juntos la última semana de Daniel para Israel, y nosotros, la iglesia, estaremos viviendo este tiempo junto con ellos. Sin embargo, para nosotros habrá una cuestión, como dice, del arrebatamiento, y nosotros todos veremos la gran tribulación que vendrá sobre la tierra, que de 3 años y medio, que no tiene nada que ver para nosotros. La gran tribulación no es para los hijos de Dios. La gran tribulación no es para tratar con los hijos de Dios. La gran tribulación es para las naciones, es para tratar con este mundo. Sin embargo, la iglesia, como dije, estará viviendo estas épocas. Y de acuerdo con Apocalipsis, la mujer que representa la iglesia, ¿no es cierto?, se quedará para pasar por los 3 años y medio de la gran tribulación, o 1260 días, o 2 tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo. Quizás estoy dando mucha información, mas como yo dije, vamos a desarrollar esto en las próximas comuniones. Yo creo, hermano, que eso es muy importante. ¿Por qué? Como yo dije, leamos ahora el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Significa que Pablo, con detalles, explicaba para los tesalonicenses. A veces hay hermanos que dicen así, hermano, ¿para qué
ver esos detalles, no estamos preocupados con lo que se pasa en el mundo, no estamos preocupados con lo que se pasa en las naciones. Nosotros debemos nos preparar solamente espiritualmente, hacer nuestra parte espiritual. Estoy totalmente de acuerdo con esa segunda parte, que nuestra tarea y nuestro ministerio espiritual debe ser ejecutado independiente de lo que se pasa públicamente en las naciones hoy. Sin embargo, hermanos, nosotros no podemos ser ignorantes y también totalmente desapercibidos de las cosas que se pasan, porque las cosas que se pasan son señales, son épocas de las ocasiones. Que el mismo Pablo dijo que cuanto a los tiempos y las ocasiones, no era necesario que él lo escribiera. ¿Por qué? Porque él había dicho ya. Él había hablado con los hermanos públicamente cuando estuvo allá. En otras palabras, él dejó claro, hermanos, aquí habrá señales, así, 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 así. Cuidado, acompañen, mas no para curiosidad, sino que para nuestra advertencia, nuestra preparación. Y estamos hoy viviendo, hermanos, los tiempos finales. Tanta cosa está ocurriendo a nuestro alrededor, directamente o indirectamente, cercano o lejano. Cuando hablamos de Venezuela y Colombia, de las situaciones que están se pasando, ustedes están pasando situaciones que tienen relación cercana. Nosotros que somos de Brasil, estamos viendo la situación política allá. Parece que no tiene nada que ver con la venida del Señor. Sí lo tiene, porque las naciones todas entrarán en una convulsión. ¿Por qué? Porque la situación mundial hoy está claramente mostrando que la situación está insustentable. Cuestión de guerras, rumores de guerras, ¿no es cierto? Problemas de muerte, de hambre. Ahora cristianos siendo muertos, cuando hablamos cristianos, incluye los católicos, que porque profesan la fe en Jesús en la Biblia, no importa si ellos adoran ídolos o no, mas ellos son cristianos a los ojos del mundo y están siendo muertos, ¿no es cierto? Como en Nigeria, que yo vi en el grupo, y esto está siendo oculto de muchos. Como si fuera cristiano puede morir, no hay problema. Mas muchos están preocupados con la muerte de otros pueblos, ¿no es cierto? Con la guerra en Israel que hay ahora contra allá en Gaza, con la guerra en Ucrania, con los rusos, con las otras guerras. Todo esto, hermanos, nosotros no podemos estar de ojos cerrados y decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Claro que tiene, porque esas cosas que ocurren fuera está relacionado con lo que ocurre en nosotros. Porque estoy seguro, hermanos, que a la medida que conocemos la palabra y las cosas que se pasan, bueno, por lo menos yo creo que, espero que ustedes también, estén se preparando espiritualmente, como hablamos en la reunión pasada, preparándonos espiritualmente, preparándonos como que apretando los cinturones. Ayer estaba hablando con un grupo de hermanos sobre preparación para el aterrizaje de un avión. ¿Cuántos de ustedes ya andaron, ya anduvieron de avión? ¿No es cierto? Cuando usted entra en un avión, ¿qué pasa? Primeramente es el despegue. Todo bien, hay que apretar los cinturones, mas para despegar no es tanto el problema. El problema, muchos tienen miedo cuando va a aterrizar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Cuando está para aterrizar media hora, ¿qué dice el capitán? Primeramente, suena la señal, ¡ping! Y aparece una luz pequeña de abrochar los cinturones, ¿no es cierto? Y ahí dice, ahora ya no se puede más fumar. Entonces, ahí está siempre encendido. Mas está abrochar los cinturones. Ahí viene la voz de la atendente, ¿no? De la comisaria.
Señores y señores, estamos para aterrizar dentro de 30 minutos, estaremos aterrizando en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá. Por favor, abrochen sus cinturones, levanten las espaldas de sus sillas a la posición vertical, guarde las mesitas, cierre o sea, ponga las cosas arriba, ya no podrá usar más el baño, levante las ventanillas que están cerradas. O sea, todos son avisados de una cosa que va a llegar. Podemos decir, el tiempo de aterrizar está viniendo. Entonces hay que tomar actitudes, ¿no es cierto? Hay que tomar posición para el aterrizaje. Bueno, contra la venida del Señor, eso se puede utilizar. Estamos siendo comunicados, estamos siendo avisados, señales están siendo dadas. Luminosos o no, sonoros o no, están siendo dados. Estamos viendo, estamos escuchando. Entonces, sería de nuestra parte necedad, insensatez de no preocuparnos con lo que está se pasando. Entonces, Pablo dejó muy claro, volvamos para 1 Tesalonicenses capítulo 5. Usted va a ver que voy a repetir aquí el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo escriba. ¿Por qué? Porque le había dicho. No hay que repetir. Yo ya dije a ustedes personalmente. Entonces, Pablo está preocupado con tiempos y ocasiones. Y Jesús también estaba preocupado con tiempos y ocasiones. Vamos a abrir en Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 50, perdón, Lucas 12, versículos 54 y 56. Dice así: decía también la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. 56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y no cómo distinguís este tiempo. Entonces, Jesús habla de tiempo. Jesús habla de señales aquí, ¿no es cierto? Y capítulo 12 de Lucas habla con respecto a su venida también. En especial, él habló esto primeramente a los discípulos. En el versículo, a partir del versículo 1, podemos decir así. A partir del versículo 22 adelante de Lucas 12, 22. No voy a leer, también solo mencionar. Del 22 al 53, él habló de los discípulos con respecto a su venida, con respecto a la prontitud de los discípulos, de los siervos, con respecto a la venida del Señor. Y a partir del versículo 54, él habla a la multitud, hablando de señales, de la nube, del poniente, el viento del sur, ¿no es cierto? Y habla sobre distinción del tiempo. Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos espiritualizar la cosa para decir esas cosas que se pasan a nuestro alrededor no tienen nada que ver conmigo. No, tiene que ver, claro que tiene, porque todo esto es el amor de Cristo por nosotros. ¿Por qué Él deja todo esto escrito para nosotros en los evangelios? ¿Por qué Pablo habló todo esto? ¿Por qué Pedro habló de las señales? Ese es el amor del Señor por nosotros. Para que nosotros no estemos desavisados, desapercibidos, mas que las cosas que vemos y las cosas que escuchamos nos ayuden a nos despertar espiritualmente. Lógicamente que la cosa principal y prioritaria para tu vida y para mi vida es nuestra condición espiritual. Más que todo, saber de las cosas exteriores.
mas las cosas exteriores contribuyen en su porción para que nosotros nos preparemos espiritualmente, para que nuestra tarea, nuestro ministerio se cumpla en tiempo hábil antes que el Señor venga. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo esto es muy importante. Por eso que es interesante todo esto. Y Jesús dice aquí aún más, capítulo 5 de Tesalonicenses, Pablo dice en versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor puede decir que se coincide también con la venida del Señor, porque el día del Señor no es un periodo corto. El día del Señor es un periodo que tiene para nosotros, con respecto a días y años, es un poco más ancho, más amplio. Entonces, el día del Señor y la venida del Señor es una cosa que se coincide en interpretaciones. Vendrá como ladrón en la noche. Entonces, cuando habla de venir como ladrón en la noche, está hablando de ¿qué? De vigilancia. Está hablando de estar preparados, estar atentos, ¿no es cierto? De prontitud. Entonces, alabamos al Señor que estamos siendo avisados para que estemos en prontitud, estemos advertidos con respecto a los tiempos. Y aquí mismo, con respecto a el día del Señor como ladrón, ¿quién menciona primero? Es Jesús. Mateo 24, 43. Vamos a abrir allá. Mateo 24, 43. El Señor Jesús menciona esto cuando habla de su venida. Mateo 24, 43. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, él compara su venida, su parousia, su día, como la venida de un ladrón en la noche. Y Pablo menciona aquí también. Él parafrasea lo que Jesús dijo. En Lucas 12, 39, la misma cosa. Vamos a leer Lucas 12, 39. Dice así: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Este preparados significa, yo daré señales. El Señor es muy amable, ¿no? Es maravilloso. Él da señales. Él no dice el día, tampoco la hora, porque eso no sabemos. No sabemos tampoco el día y la hora. Literalmente hablando, hoy, 5 de noviembre, 8 de la noche, es día y hora. Esto no sabemos del Señor Jesús, cuándo vendrá. Mas las épocas o el periodo podremos saber. O por lo menos podemos estar preparados, porque las señales muestran. ¿Correcto? Muchas cosas en el pasado, muchos hijos de Dios se prepararon para la venida del Señor debido a varios señales que se pasaron. Sin embargo, las señales que se pasaron en su periodo eran parciales, no eran totales. ¿Entiende? Porque para que el Señor venga, hay que tener el cumplimiento total de las profecías de las señales. No se puede cumplir algunas y otras no. Entonces, en la época, cuando se decía,
cuando hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, había cristianos, hijos de Dios, que pensaban que Jesús estaba viniendo, porque algunas señales estaban se cumpliendo. Rumores de guerras, nación contra nación, ¿no es cierto? Esto sí, estaba ocurriendo. Sin embargo, yo pregunto, ¿hubo alguna cuestión de paz? ¿Acuerdo de paz? ¿Hubo alguna cuestión con respecto a la construcción del templo? ¿Apareció el asolador? Bueno, ellos decían que Hitler era el anticristo. Para los italianos, Mussolini era el anticristo. ¿Entiende? Entonces, eran interpretaciones parciales de algunas cosas que estaban se pasando, mas otras cosas no estaban. Entonces, no se puede tomar por parte. Y nosotros tampoco no podemos tomar por parte los tiempos y las épocas. Hay que tomarlo por completo. Amén. Por eso que estamos aquí compartiendo esto todo, no para curiosidad, como dije, mas para que estemos aclarados en la palabra de lo que está haciendo, de lo que está ocurriendo hoy. A nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que estamos acompanhando, mas com que? Com a Bíblia, com a palavra, para que entonces nosotros sepamos de lo que está se pasando. Y al mismo tiempo, preparándonos. Solo que, hermanos, yo tengo una preocupación. A la medida que la palabra llega a nosotros, a la medida que nosotros somos advertidos por la palabra, nosotros no podemos movimentarnos o comportarnos como olas en el mar. ¿Sabe qué son olas en el mar? ¿Cuál es el movimiento de olas en el mar? El movimiento de olas en el mar es avanza y retrocede. Avanza y retrocede. Nosotros no somos mar. Mar es el mundo. Mar son las cosas del mundo. El mundo es representado por el mar. En el mundo las cosas avanzan y retroceden. Mas nosotros no somos. Nuestra agua no es del mar. Nuestra agua es representada por ríos. Un río no retrocede. Un río solo avanza, ¿no es cierto? Entonces, a la medida que recibimos revelación, recibimos luz de la palabra, recibimos encorajamiento, es para avanzar y no retroceder. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra, leyendo la palabra, sea un mensaje, sea la Biblia que leemos, lo más importante, claro, los versículos que leemos, que somos animados, es para que avancemos. Y cuando avancemos, esperamos que la otra semana no retrocedamos. ¿Comprende? Quien avanza y retrocede es ola del mar. Ola del río solo avanza, no retrocede. Porque es un fluir. Hoy, hermanos, de nosotros fluyen ríos de agua viva. ¿No es eso? Alabado sea el Señor. Entonces, de nosotros fluye para avanzar. Por eso que estamos en cuando decimos de vuelta al principio para avanzar, es para avanzar, no retroceder. Entonces, no vamos a retroceder, animados hoy con la palabra que escuchamos, con lo que leímos, y bueno, mañana viene una tribulación y retrocedemos. Y otra vez necesitamos de la palabra para animarnos, para avanzar. Ahí viene una tribulación, retrocedemos. No, nosotros podemos aún parar quizá, estancar un paso aquí, mas retroceder jamás. En Hebreos capítulo 10 dice que el Señor no se alegra con los que se retroceden. ¿No es cierto? El Señor no se complace con los que retroceden. Alabado sea el Señor. Esperamos que a la medida que por lo menos, con respecto a esta comunión específica que estamos teniendo
regularmente a cada 2 semanas, 3 semanas. Aparte de todo lo más que ustedes escuchan, estudian, disfrutan. Para nosotros, hermanos, somos los que avanzan de gloria en gloria, de fe en fe, de gracia en gracia. Y nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Espero que esto nos ayude. Y entonces, con respecto al día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, está bien explicado aquí para todos nosotros. Y el versículo 3 de capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, aquí es algo interesante, que dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este versículo, él incluye la última semana de Daniel. Este versículo incluye la alianza de paz descrita en Daniel 9. Vamos a abrir en Daniel 9 para que nosotros veamos aquí que Daniel habla con respecto a esto. Daniel 9. Vamos a leer del versículo 24. Yo no quería tocar esto hoy, mas dentro de este fluir hay que tocar. Después nosotros podemos hablar un poco más la próxima oportunidad. Mas creo que hoy podemos tranquilamente tocar este punto. ¿Por qué? Porque habla de la última semana. Y la última semana está relacionado con este trecho de Tesalonicenses. Entonces, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí, como yo dije al comienzo de esta comunión, tu pueblo y sobre tu santa ciudad dice respecto a la nación de Israel, no a la iglesia, ¿ok? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable o eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sin duda aquí está relacionado con la venida de Cristo, con la muerte de Cristo, porque Jesús vino para los de la casa de Israel primero, ¿no es cierto? Y como la casa de Israel lo rechazó, entonces el Señor se vuelve para un otro pueblo, que es el pueblo gentílico, que somos nosotros. Alabado sea el Señor. Como dice en Mateo, que el Señor fue rechazado, los constructores rechazaron la piedra de ángulo a Jesús, y entonces el Señor se vuelve para un otro pueblo, para que este otro pueblo pueda darle sus respectivos frutos. ¿También? Vamos a leer eso después. Mas menciono esto porque aquí el Señor Jesús viene para expiar la iniquidad, para dar fin al pecado, para terminar la prevaricación, para traer la justicia eterna, que se refiere a la justicia en el reino de justicia, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Eso se refiere a la venida de Cristo seguramente. Y versículo 25 habla de cómo las 70 semanas se cumplen. Vuelvo a decir, relacionado al pueblo de Israel. ¿A partir de dónde? A partir de un tiempo específico, que es el orden, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ok, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén está relacionado con Ciro, cuando dio el orden para que volviesen a Jerusalén para edificar dos cosas, el templo y los muros de la ciudad. El templo fue
con respecto a Esdras, que juntamente con otros, a Zorobabel, regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo. Al mismo tiempo, un poco después, Nehemías, para reconstruir los muros de la ciudad. Entonces, esas dos cosas se coinciden, el templo y los muros de Jerusalén. Entonces, desde la salida del orden hasta su conclusión, y de la conclusión de la restauración de los muros y del templo hasta la muerte del Mesías, príncipe. Por eso que dice aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? 7 semanas de años, 49 años. 49 años fueron exactos en años, desde la orden dada por Ciro hasta la conclusión de la restauración de los muros de Jerusalén, como también del templo. ¿Ok? 49 años se pasaron exactos. A partir de los 49 años cumplidos, se cuenta 62 semanas de años, que se da 434 años exactos. Si vamos para la historia, vamos a contar los años exactos de la conclusión, del fin de esos 49 años, de la conclusión de la restauración de los muros de Jerusalén y del templo, a partir de ahí hasta la muerte de Cristo. La muerte del ungido, es lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Exactamente cuando termina las 62 semanas es cuando el Mesías, que es el ungido, que es Cristo, muere en la cruz. ¿Ok? No se refiere a la venida de Cristo, sino que a la muerte de Cristo. 62 semanas, 434 años. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa con la historia de Israel? Se interrumpe. ¿Y qué comienza a partir de la cruz? De la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección. Comienza una nueva historia, la historia de la iglesia. Amén. La historia de la iglesia comienza entonces a partir de la cruz, de la muerte del ungido, de la muerte del Mesías. Estamos entonces ahora en un periodo de años que se completa 2000 años de la historia de la iglesia. ¿Y qué pasa con Israel? Bueno, para Dios el tiempo de Israel está suspendido, está interrumpido. ¿Y cuándo se retomará el tiempo de Israel? Con el inicio de la última semana. ¿Y cuándo que el inicio de la última semana comienza? Comienza con la alianza dicha aquí en el versículo 27. Mas antes de eso vamos a terminar de leer 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, aquí es una profecía que Daniel habló de este pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. ¿Y a qué se refiere este príncipe? Se refiere al general Tito, en el año 70 después de Cristo, que él vino a Jerusalén que ya estaba bajo el control del Imperio Romano. Tito viene en el año 70 y destruye el templo y también la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Esto se refiere a lo que Jesús había profetizado en Mateo 24, inicio. No quedará piedra sobre piedra. Eso se refiere a la destrucción del templo. Mas cuando él dice,
lo reconstruiré en 3 días. Eso se refiere a que a él, cuando él iba a ser muerto y resucitar. Entonces había 2 interpretaciones aquí. Cuando los discípulos habían dicho, mira las construcciones del templo, cuán bellas son las construcciones de este lugar santo. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Eso ya había profetizado que sería destruido en el año 70. Mas al mismo tiempo, él se refiere a la destrucción de su cuerpo físico, mas que al tercer día resucitaría. ¿Ok? Entonces son 2 cosas en una sola palabra. Y aquí dice que entonces este pueblo de un príncipe en el año 70 destruyó la ciudad y el santuario, el segundo templo. Ese segundo templo fue aquel templo que fue construido por Esdras dentro del periodo de 49 años, dentro del periodo de las 7 primeras semanas. ¿Ok? Correcto. Entonces, ese es el segundo templo. Y hoy no hay templo, no hay más templo en Jerusalén. Por eso que será construido. ¿Por qué será construido? Vamos ver el versículo 27. Y por otra semana es la última. En otras versiones dice, y por una semana. Semana son 7 días. 7 años de semana, semana de años, 7 años. Bueno, ya se cumplieron 69, ahora es la última. Y esta última se refiere a quién? Otra vez al pueblo de Israel y a la ciudad, a la santa ciudad. ¿No es cierto? Esta última semana va a coincidir con nosotros, la iglesia. Entonces, la última semana de la época de la iglesia coincide con la última semana de años para terminar las 70 semanas profetizadas sobre el pueblo de Israel y sobre su ciudad, Jerusalén. ¿Están comprendiendo? Bueno, y por otra semana, una semana, confirmará el pacto con muchos. Este pacto, ¿qué pacto? ¿Es un pacto? Aquí no dice qué pacto, mas es un pacto muy importante. Es una cosa muy importante, de suma relevancia. Es muy importante, muy prioritario. Por eso que en 1 Tesalonicenses, Pablo da una claridad de qué se refiere este pacto. Cuando pasaje a decir paz y seguridad, ¿no es cierto? ¿No es eso que dice 1 Tesalonicenses 5? Voy a leer aquí para no equivocarme en lo que dice. Versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí hay la revelación de lo que se refiere a este pacto. Es un pacto de paz y seguridad. ¿Comprende? Entonces, este pacto de paz, de alianza de paz, está relacionado con el pueblo de Israel. Una vez que la nación de Israel fue restablecida en el 47 y 48, 1947 y 1948, desde entonces, usted va a leer la historia de Israel. ¿Hubo paz? Todos esos años fueron años de guerra. Por eso que dice el versículo final de 26 aquí, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de Israel, la nación de Israel restablecida a partir del año 47 y 48. Ellos nunca tuvieron paz en toda su vida. Estos 78 años del surgimiento de la nación de Israel, nunca tuvieron paz. Fue siempre una nación, ejército, siempre una nación que está preparada para la guerra. Todos tienen que pasar por entrenamiento militar allá. Mujeres, hombres, todos tienen que pasar, todos tienen que ser convocados. Ahora para la guerra que hubo en Gaza,
Todos fueron reconvocados. No importa. Usted hay que pasar por un alistamiento militar, ser entrenado porque es un país ejército. Es una nación ejército. ¿Por qué? Porque está siempre en guerra. Y entonces la paz hay que venir. Por eso lo que más se espera, lo que más se habla hoy, no estamos escuchando ahora sobre paz y seguridad. Las señales claras en el mundo, hablando sobre paz y seguridad, no está se pasando. No está se hablando sobre el acuerdo, el pacto de Abraham entre las naciones árabes alrededor de Israel para hacer paz con Israel. El pacto de Abraham es todas las naciones árabes haciendo pacto con un país, Israel. No es paz entre ellos. No es paz entre Jordânia, com a Arábia Saudita, com Qatar, com Egipto. No, entre ellos hay paz. Son todos los países alrededor de un solo pequeño país llamado Israel para tener paz. Entonces yo pregunto, hermanos, esto es lo que estamos escuchando. ¿Tiene o no tiene importancia dentro del contexto profético y bíblico? Mucha, porque está relacionado con lo que estamos leyendo aquí. Está relacionado con 1 Tesalonicenses 5 que estamos leyendo. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Esta semana ya comenzó? No, porque el pacto todavía no fue firmado. Está siendo firmado. Yo creo, Salomón, no necesitan creer como yo, mas dentro de mi interpretación, yo creo que este pacto que está por venir está relacionado con el pacto de paz. Porque nunca hubo un pacto de paz, una alianza de paz, un acuerdo de paz, tan concreto que envuelve tantas naciones mundiales con respecto a esto. Nunca hubo en el pasado un pacto de paz con esta grandeza. Sí, Israel hizo paz con Egipto, después hizo paz con Jordania. Después, recientemente, hizo paz con Bahrein, con Sudán, con varios. Sin embargo, son todavía parciales. Ahora, un acuerdo total, completo, como está para ser, nunca se escuchó en ningún momento de la época, en esos 2000 años de historia. Por lo tanto, si esto será o no, nosotros lo veremos. Mas que eso debe, sin duda, despertar en nosotros una prontitud, una advertencia, una preparación. Sí, claro, hay que tener, hermanos. Mas al mismo tiempo, vuelvo a decir, esto es para despertar en mí, apresurar mi crecimiento espiritual, mi búsqueda por el Señor, poner prioridad en mi vida de las cosas espirituales. E não mais vivir aí despreocupado, ou preocupado com as coisas materiais, preocupado com meu trabalho, lógico, temos que trabalhar, mas não tomar meu coração, não tomar meu coração com o que se passa, com medo que há em las coisas que se escutam. Entendem, hermanos? As coisas exteriores estão se passando, mas não devem tocar-nos. Devemos somente usar como anúncio, como señales, como advertencia, mas apresurar y acelerar el crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, parar con cosas pequeñas que impiden nuestro avance, la edificación de la iglesia, problemas entre hermanos, problemas entre familia. Eso todo, hermano, tem que despertar em nós. Quando todo isso se passa, quando eu veo isso, sabe, irmão, o que eu busco? Eu busco arreglar a situação que tenho de pendências. Eu falei isso a última vez. Se há pendências, há coisas pendentes, há contas a pagar espiritualmente, há que buscar pagar as deudas espirituais. E você vai dizer, ¿dónde eu sacaré a plata para pagar a deuda espiritual? Aleluya por el Espíritu que da vida.
Aleluya, por el suministro abundante del Espíritu que está en nosotros. Aleluya, por todo lo que Cristo cumplió en la cruz por nosotros. Él pagó toda nuestra deuda pasada, presente, futura. Basta que yo y tú tomemos posesión de esas riquezas infinitas que hay en nuestro espíritu para aplicar en nuestro vivir. Y cuando aplicamos nuestro vivir, estamos pagando la deuda. Pedir perdón es pagar deuda. Perdonar es pagar deuda. ¿No es cierto, hermanos? Estas deudas son pesadas. Son muy pesadas. Cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón. Esta deuda es alta. Mas, aleluya, basta que el Espíritu nos ilumine y decimos, perdón mi hermano, perdón mi querida, perdón mi amado marido, perdón mis amados hijos, perdón mi hermano, perdona mi hermana. Y otros dicen, sí, yo te perdono y también yo pido perdón. Yo digo, hermanos, que el peso de esta deuda es grande y cuando pedimos perdón, todo se va. Nuestras cuentas son limpias, nuestras cuentas son cerradas y pasamos a tener crédito. Cuando escucho todo lo que se pasa, veo en la tele, escucho en la radio, en las medias sociales, lo que está se pasando. Eso me trae una advertencia de aplicar inmediatamente, lo más pronto posible, el vivir de Cristo, la vida de Cristo en mí. Vivir Cristo y no más yo. Si yo me quedo en mi yo, en mi carne, en mis heridas, en mis críticas, mis ataques, estoy perdiendo mi tiempo, hermanos. Estoy aumentando mi deuda. No estoy preparándome para la venida del Señor. O puedo pensar que estoy me preparando para la venida del Señor, mas puedo ser sorprendido, como Jesús dijo, ni todo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego enseguida vemos que ellos se excusan, diciendo, Señor, nosotros no expulsamos demonios en tu nombre, nosotros no hicimos milagres grandes en tu nombre, nosotros no hicimos sanidad en tu nombre. O sea, obra. Hermanos, por favor, comprendan lo que voy a decir. Más que obra que podemos hacer para el Señor, primeramente el Señor está trabajando en nosotros para prepararnos, la obra que Él tiene que hacer en nosotros. Ya dijo Watchmani, antes que hagamos obra para el Señor, permitamos que Él haga su obra en nosotros. ¿Obra de qué? Exactamente eso que estamos hablando. De preparación, de transformación. Porque yo no quiero ser sorprendido cuando el Señor venga. Salgo para predicar el Evangelio. No es que predicar el Evangelio esté equivocado, no. Mas predico el Evangelio, mas tengo una deuda grandísima con mis hermanos, con mi familia. Peleo con mi esposa, no tengo una vida, un testimonio, no tengo un vivir adecuado, mas estoy ahí predicando el Evangelio, salgo para apacentar hermanos, mas no sé apacentar mi propia esposa. No sé cuidar de mis propios hijos, mas quiero cuidar de los hijos de los otros. Quero salir para predicar el Evangelio a los inconversos, que debemos predicar sin duda. Mas nosotros no estamos cuidando de nuestra propia vida. Entonces, primeramente, o al mismo tiempo, sí, vamos a predicar el Evangelio. Queremos que la obra crezca. Bueno, la obra tiene que crecer, la obra tiene que crecer a la medida que crece en mí. ¿Qué vale crecer la obra externamente, exteriormente, si
nosotros no permitimos que Cristo crezca la obra en nosotros. Su obra de transformación, su obra de cruz, su obra de tratamiento, de conformación a Él mismo. ¿Comprende, hermanos? Todo eso estamos hablando de la venida del Señor. Primeramente es yo, usted. Por eso que Pablo dijo para Timoteo, cuídate de ti mismo primero y después de tus oyentes. Que el Señor traiga esta luz para nosotros. Quizá aquí algunos de ustedes piensan que vamos a dar una palabra aquí para que hagamos muchas actividades. Ay, que necesario, estoy sintiendo falta de actividades en la iglesia. Hermanos, en este periodo que estamos pasando, yo voy a repetir, yo dije a ustedes ya en otras ocasiones, la más grande actividad es ser iluminado por Cristo en su palabra para trabajar en nosotros primero. Y en consecuencia, este trabajar en nosotros producirá un trabajo espontáneo, genuino, fructífero para otros que perdurará. Frutos permanentes. Amén. Frutos que permanecen. Eso es lo que el Señor quiere. Juan 15. Frutos que permanecen. A veces somos llevados por la religiosidad, por la tradición, por lo que hemos aprendido. Vamos a hacer un montón de cosas, pero estamos con pendencia. Me entristece mucho de ver comuniones con hermanos sobre problemas entre hermanos. Y parece que esta comunión simplemente no vale. Porque después de tanta luz en la palabra, tanta iluminación, tanta exposición, el problema sigue. No estoy hablando para ustedes aquí, quizá coincide, quizá que puede haber algún problema ahí. Mas lo que más me preocupa es que las cosas están pendientes. No hay tiempo más a perder, mis hermanos. Estamos hablando de la venida del Señor, hablando de todo esto basado en la Biblia. No es para aumentar nuestro conocimiento, mas por el conocimiento seamos traídos para dentro de una reflexión de cómo estamos nosotros, preparados para su venida. Amén. Entonces, cuide de su casa, cuide de la relación con su esposo, con su esposa, cuide de su relación con sus hijos, cuide de su relación con los hermanos con quien usted convive, sea cercano, sea lejano. Si hay una relación, porque hoy tenemos relación con hermanos en todo el mundo simultáneamente. Si hay problemas pendientes, hay que solucionar. Quiero leer un versículo. Yo voy a terminar aquí leyendo este versículo, porque el tiempo también ya pasó. Oh, Señor Jesús. Bueno, quiero leer con ustedes Lucas. Volvamos a Lucas 12. Lucas 12. Hermanos, no se preocupen si nosotros vamos a terminar esto hoy, porque como dije, vamos a seguir en la próxima comunión, ¿está bien? Lucas 12. Después que Jesús habla en el versículo 54 a 56 sobre distinguir el tiempo, Él entra con una situación aquí interesante. 57 a 59. ¿Por qué Él habla esto? Porque está relacionado con la venida del Señor. Abran Lucas 12, 57 a 59. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, aquí adversario significa con quien yo tengo problema. No necesariamente un enemigo,
mas com quem eu tenho problema. Tenho heridas, tenho conflitos, tenho diferenças que me separam de outros, entende? Quando vais magistrado com tu adversário, procura en el camino arreglarte com ele. En el camino significa o quê? Em tu vida. En la jornada de nuestra vida. Todavía estamos en el camino, gracias al Señor. Entonces, es tiempo de arreglarnos con Él. ¿Con quién? Con este adversario. A veces el adversario puede ser la esposa, puede ser el marido, puede ser un hermano con quien sirvo o con quien servía. No sea que te arrastre al juez. ¿Quién es el juez? Jesús. En su venida, compareceremos en su tribunal. ¿Se acuerdan de la comunión pasada? El tribunal de Cristo en los aires. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrá de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Significa que meter en la cárcel no es por la eternidad, entonces no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. Porque una vez que usted haya pagado la última blanca, el último centavo, usted saldrá de ahí. Eso se refiere al galardón, recompensa o a la disciplina de lo que creemos, ¿está bien? Porque nosotros somos, por lo menos yo creo, en el reino milenial, que es recompensa y galardón, y las tinieblas de afuera como disciplina. Eso es lo que creemos. Hay personas que no creen esto. No quiero discutir. Es una cuestión de interpretación. Yo creo basado en esos versículos y otros que dicen respecto a las tinieblas de afuera, al crujir de dientes. Esto es lo que dice la cárcel. La cárcel aquí son las tinieblas de afuera en el lloro y crujir de dientes. ¿Ok? Ustedes ya escucharon sobre esto. Quizá en las próximas comuniones podemos profundizar un poquito más. Entonces yo quiero terminar con esto, hermanos, porque cuando hablamos de la venida del Señor, este versículo 57 a 59 toca directamente con nuestra preparación. Prepararnos para la venida del Señor es pagar deudas espirituales. Alabado sea el Señor, hermanos. Después de esos últimos 2 años, yo estoy pagando mis deudas. Muchas deudas ya pagué, alabado sea el Señor. Yo creo que grandes deudas ya pagué. Hay pequeñitas, estoy pagando y yo no estoy perdiendo mi tiempo. Yo espero que todos nosotros lo hagamos también. Amén. Bueno, terminamos entonces esa comunión. Yo pediré permiso para que yo me ausente y dejaré a ustedes ahora, hermanos, para disfrutar y rumiar esta palabra.